Muy buenas tardes, gracias a la Academia Mexicana de Cirugía y al maestro Raúl Martín del Campo por la invitación a este simposio. Es importante, desde el recinto en el que nos encontramos el día de hoy, hablar cómo las adicciones tienen un componente biológico muy importante. Durante mucho tiempo las enfermedades mentales se han relegado hacia enfermedades que son abstractas, enfermedades que no tienen un sustrato biológico y que por lo mismo pertenecen a una atención fuera del sistema de salud típico. Las drogas, incluyendo alcohol y tabaco, se consumen porque tienen efectos en el organismo. Es común que las personas que consumen sustancias busquen algún efecto en ellas y generalmente son efectos benéficos. Como nos comentaba el maestro Raúl, las drogas producen ciertos efectos placenteros que hacen que las personas aprendan, que tengan algún tipo como de ganancia de consumirlas y por lo tanto continúen consumiendo. Algunos de estos efectos positivos que pueden tener son el estado de ánimo. Hay sustancias como el tabaco que tienen efectos antidepresivos o tienen efectos para disminuir la ansiedad. Tenemos otras sustancias como puede ser el café o la cocaína que estimulan en estado de alerta y esto hace que las personas puedan funcionar mejor inicialmente en su trabajo, estar más despiertos, tener más energía. O incluso en algunas culturas, sobre todo en grupos autóctonos, podemos encontrar cómo las sustancias como los alucinógenos se utilizan para ciertos rituales culturales o para percibir cosas más allá de lo natural. La interacción que hay entre el efecto de las sustancias, el medio ambiente, la cantidad en que se consumen y los estímulos externos es lo que les da el potencial de ser adictivas o no. Y así podemos encontrar cómo cada sustancia tiene características muy particulares. Cuando hablamos de las adicciones, generalmente desde el ámbito de la medicina, nos topamos con la pregunta de si son enfermedades voluntarias o involuntarias. Y esto ha causado mucho debate. Las preguntas sobre si una persona es adicta porque él quiere ser adicto, porque él por su decisión empezó a consumir sustancias y también por su decisión las sigue consumiendo a pesar de tener efectos negativos, pero también está la otra postura de decir son enfermedades en las que se pierde el control y la persona no puede controlar lo que consume. Por eso es importante entenderlo. Si lo viéramos desde este punto de vista, no es muy distante a lo que pasa con otras enfermedades como la obesidad o la diabetes mellitus, que tienen un componente voluntario muy importante. Una persona, si no tiene un problema metabólico inicial o endocrinológico, decide consumir alimentos dañinos y los sigue consumiendo a pesar de tener problemas como puede ser el sobrepeso o como puede ser manifestaciones en cambios de la glicemia o hipertensión arterial. Lo que inicialmente es una decisión propia se convierte en una enfermedad que requiere un tratamiento más allá de la voluntad. ¿Por qué algunas personas presentan la enfermedad y otras no? Esto es muy importante. Las características que tenemos los individuos, desde el género, las características de los hombres y las mujeres, la composición de grasa, el metabolismo, las hormonas, hace que cuando los individuos nos exponemos a consumir sustancias como el alcohol, el tabaco o alguna droga ilegal, interactúen muchos otros componentes, como son, se mencionaba, la sociedad, la familia, la permisividad, el medio ambiente, y estos se mezclan con factores que están más ligados hacia la biología, como son la genética, como son otras enfermedades mentales o físicas y los procesos psicológicos. Y esto es bien interesante. Cuando uno analiza la psicología y lo ve desde el punto de vista biológico, estos conceptos abstractos del apego, de las relaciones objetales incluso, están muy ligados a constructos biológicos. ¿A qué me refiero? Se ha estudiado cómo, por ejemplo, la oxitocina está muy relacionada con la preferencia que tenemos los seres humanos. Hay estudios en los que se aplica oxitocina por vía intranasal a hombres y cuando se les expone a estar con otros niños que no son propios y sus propios hijos, deciden tener más interacción con sus hijos. Y esto es porque sienten mayor placer, sienten más apego, sienten más refuerzos positivos. Y la oxitocina está muy ligada a algunas acciones que tienen que ver con dopamina, con serotonina, incluso con péptidos opioides, que cuando lo traspolamos a los efectos cerebrales entendemos por qué ciertos estados como son la gravidez o como son el amamantar en el caso de las madres puede generar que haya un mayor apego entre los seres humanos. Y cómo el contacto, como es un saludo, un abrazo, una sonrisa, genera sustancias como oxitocina y esta sustancia como oxitocina actúa a nivel cerebral y produce recompensas positivas como es una sensación de bienestar. Así entendemos cómo la biología es compleja y cómo la biología se manifiesta con emociones, con sentimientos, inclusive con percepciones que antes era difícil conceptualizarlos desde la medicina.
Estas interacciones entre todos estos factores, más las sustancias y las características individuales, es lo que lleva a algunas personas a generar una enfermedad de adicción, a otros que consuman sin tener problemas y a personas que simplemente suspenden el consumo. Si pudiéramos hacerlo un poco más simple, en un tipo de historia natural de la enfermedad, encontraríamos cómo hay personas que inician con la experimentación de drogas y la gran mayoría experimentan cuestiones negativas. Pensemos en el tabaco. Las personas que fuman los primeros cigarros que consumen no son placenteros. Al contrario, es un mal sabor, es un malestar hacia todo el sistema respiratorio. O pensemos en el alcohol, las primeras copas que consume una persona no son placenteras. Estas experiencias que generalmente se refuerzan por estas cuestiones sociales como son integrarse en la sociedad o pertenecer a un grupo que consume, es lo que hace que se repita el consumo hasta que la persona presenta una habituación a la sustancia, es decir, se acostumbra a los efectos molestos que tienen las sustancias. Conforme avanza el consumo se incrementa hasta que llega a causar problemas, ya sea porque se consume en una situación de riesgo o se consume en un lugar donde puede generar problemas. Si el consumo continúa por toda la interacción de factores que vimos, se presenta el fenómeno de la tolerancia, que lo vemos en muchos fármacos. Esto no tiene que ver con drogas nada más, lo vemos en medicamentos para la hipertensión, lo vemos en medicamentos para el control de la glicemia, cómo hay que titular las dosis de acuerdo a cómo el cuerpo se va acostumbrando a ellas. Y si continúa el consumo, aparece el denominado síndrome de abstinencia, que es ya una neuroadaptación en la que encontramos cambios importantes en la estructura y en el funcionamiento del cerebro y hacen que una persona cuando suspende el consumo presenta estados negativos que lo llevan a consumir nuevamente. Algo muy particular del consumo de sustancias es que a diferencia de otras enfermedades, toca muchos ámbitos en cuanto a sus consecuencias. Desde problemas de otras morbilidades, el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón o el consumo de alcohol y la cirrosis y el cáncer, hasta otras enfermedades más complejas como puede ser enfermedades mentales exacerbadas o como factores que predisponen a presentar cuadros psicóticos o brotes de esquizofrenia, depresión, que pueden llevar hasta el suicidio o importantes problemas como accidentes, inclusive conductas delictivas o la muerte. La neurociencia es una de las ciencias que más ha crecido recientemente. Esto tiene que ver mucho con el avance en la tecnología. Actualmente no solo podemos ver la estructura del cerebro, sino vemos cómo funciona y podemos ver cómo funciona bajo estímulos. Se puede ver qué áreas cerebrales se activan cuando tenemos un estímulo tan complejo como puede ser la alegría, como puede ser el enojo. Podemos entender cuáles son las áreas que se activan aparte de qué neurotransmisores. Ya se puede detectar cuando funciona más neurotransmisores en vías dopaminérgicas, serotoninérgicas. Inclusive podemos ya hacer estudios mucho más finos que tienen que ver con paradigmas en cuanto a qué pasa si una persona consume o no. Este tipo de estudios, más los hallazgos genéticos y moleculares, son los que fortalecen muchas de las acciones en la política pública. Una gran limitante es que como la mayoría de las ciencias han tenido una gran dificultad para que los hallazgos desde las neurociencias básicas y clínicas aplicadas lleguen a la política pública. La política pública en adicciones está sustentada en conceptos que tienen más de 20 años. Y muchos de los nuevos conceptos, muchos de los nuevos conocimientos han tardado mucho a llegar a los sistemas de salud. Se comentaba, la adicción es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad mental y es una enfermedad que principalmente provoca cambios estructurales y funcionales del cerebro que se manifiestan por estos tres componentes. Un consumo de la sustancia compulsivo, que quiere decir a pesar de las consecuencias negativas, una pérdida en el control o en el freno en el consumo, y la aparición de estados emocionales o físicos negativos al consumo. Y esto es un esquema que se ha presentado mucho sobre cuál es el patrón de conducta o el patrón de presentación de los problemas de adicciones y cómo al inicio, al ser un consumo social o un consumo experimental, se va incrementando hasta llegar a una dependencia. La dependencia, cuando se frena o cuando no se consume, se presenta el síndrome de abstinencia. Y si se llega a conservar en síndrome de abstinencia, si se pasa esta etapa desagradable y se consigue llegar a una abstinencia prolongada, la recuperación llega, pero está precisamente entre signos de interrogación, porque la gran mayoría de las personas recaen. Los estudios longitudinales han mostrado que las personas con adicciones a todas las sustancias, aún en tratamientos profesionales estructurados, recaen en un 70% aproximadamente. Y esto es muy parecido a lo que vemos en la hipertensión, lo que vemos en el asma o algún otro tipo de enfermedades crónicas.
Esto es lo que lleva a la postulación que las adicciones deben de ser abordadas como enfermedades crónicas, que tienen recaídas en la mayoría de los casos y que requieren vigilancias a largo plazo. Cuando hablamos de estructuras ya establecidas dentro del cerebro que se asocian a estas conductas, encontramos estructuras desde el sistema primitivo o el cerebro no evolucionado y el cerebro evolucionado o especializado como es la corteza. Y principalmente se divide en 4 grandes áreas de funciones. La primera es la recompensa, que básicamente tiene que ver cómo las sustancias inicialmente cuando uno las consume percibe un placer o percibe una recompensa positiva, pero conforme este consumo se aumenta, se exacerba, esto se revierte y la persona pierde la capacidad o disminuye su capacidad de sentir placer por los estímulos. Es decir, si previamente sentía placer al tener relaciones sexuales o al comer, ya después que se vuelve adicto y se generan cambios en este sistema de recompensa, ya no percibe el placer de la misma manera. Y esto está estudiado en áreas como son el núcleo accumbens o el área ventral tegmental. Otra de las áreas estudiadas tiene que ver con la memoria. Hay algunas postulaciones que dicen que las adicciones son enfermedades del aprendizaje, que es un mal aprendizaje, y tiene que ver con esto. A pesar de saber que me hace daño, yo aprendí a consumir, encontré un beneficio inicial de consumir y lo sigo haciendo. Por eso hablan de un mal aprendizaje. Y tiene que ver con estructuras muy ligadas a la memoria, como es el hipocampo y como es la amígdala. El hipocampo como el almacén de los recuerdos y la amígdala como el que codifica con carga positiva o negativa, si son recuerdos placenteros, si son recuerdos desagradables. Y esta interacción de memoria y aprendizaje es lo que lleva a que la persona codifique estímulos y vuelva a querer consumir. Tenemos la parte de la motivación y el impulso, que tiene que ver con esto precisamente de la compulsión, de consumir sin poder frenar y de hacerlo de una manera a pesar de las consecuencias negativas. Y tenemos una parte muy interesante que tiene que ver con la cognición, la planeación y el control. Partes estructuradas del cerebro evolucionado, de la corteza, principalmente la corteza prefrontal y la corteza singular anterior, que son las encargadas de planear, de decidir, de tomar decisiones, y que en una persona que tiene adicción se activan para cómo pueden consumir la sustancia o conseguirla en donde sea necesario. Si abordamos cada uno de ellos, podemos ver el sistema de recompensa y antirrecompensa, podemos ver cómo está nuevamente señalado el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, y en este esquema podríamos observar cómo al momento de que hay un estímulo como la comida, se incrementa el funcionamiento de las vías dopaminérgicas y al activarse esto en la vía dopaminérgica que va directamente hacia el núcleo accumbens, percibimos placer, esta sensación de un refuerzo positivo o placentero. Las drogas lo que producen son altas concentraciones, un funcionamiento exacerbado, una regulación a la alta del sistema dopaminérgico, que a la larga lo que genera es una regulación a la baja, es decir, disminuye el funcionamiento normal de este sistema de recompensa en el núcleo accumbens y las personas pierden o disminuye su capacidad de sentir placer. Y esto lo vemos en estas imágenes de tomografía por emisión de positrones, donde al comparar controles sanos con personas con dependencia al alcohol, como vemos en la imagen superior, podemos ver que en el área de los ganglios basales, principalmente donde se encuentra el núcleo accumbens, está disminuido el transportador de dopamina, que esto podríamos especificarlo directamente como que funciona menos la vía dopaminérgica, es decir, se activa menos el sistema de recompensa. Y estos son estudios que se realizan en reposo. ¿Qué nos querría decir esto clínicamente? Las personas con adicciones disminuye su percepción de placer ante los estímulos normales o naturales, como puede ser el sueño, como puede ser el sexo, como puede ser el alimento. Y aquí entendemos por qué las personas que presentan estos tipos de cambios cerebrales abandonan sus actividades. De antes dedicarse a trabajar o a cuidar a sus hijos, ya no sienten este placer y por lo tanto comienzan a abandonar estas actividades. Y esto se presenta mucho más exacerbado con estimulantes mayores como la cocaína o la metanfetamina, y esto nos deja como aprendizaje que cada droga es diferente y que hay algunas que van a presentar cambios en este sistema de recompensa muy marcados y otros van a ser menores. De manera general, la vía mesoaccumbens, que va del área ventral tegmental hacia el núcleo accumbens, tiene mucho que ver con la percepción de placer, y en el estímulo de las drogas se incrementa el funcionamiento, que es una regulación a la alta, y conforme esto se repite, se regula a la baja, que quiere decir hay un hipofuncionamiento, disminución del funcionamiento, y provoca que las personas pierdan el placer hacia los estímulos naturales. El sistema antirrecompensa se refiere a malestares físicos o emocionales
al suspender el consumo, en una persona que ya tiene estos cambios adaptativos cerebrales y que tiene que ver con el síndrome de abstinencia. Y pudiéramos dividirlo en dos grandes grupos: los emocionales a expensas de la amígdala, que por cambios en el sistema noradrenérgico comienzan a presentar síntomas como ansiedad, depresión o malestares psicológicos, y cambios físicos que van desde eje hipotálamo, hipófisis adrenal, incremento en el cortisol y toda la cascada de las hormonas y sustancias que tienen que ver con el estrés que se manifiestan en el síndrome de abstinencia. Cuando hablamos de memoria y aprendizaje, es importante hacer un nexo con la cognición, planeación y control. Este es un estudio muy interesante, donde a una persona con dependencia a cocaína se le hizo un estudio de imagen funcional cerebral. Y prácticamente estamos viendo en el extremo izquierdo de la pantalla las imágenes cerebrales donde está señalado la corteza singular anterior y la amígdala. En la primera columna vemos videos o vemos la persona bajo los estímulos de un video sobre la naturaleza y podemos ver que no se activa precisamente ninguna parte específica del cerebro. Pero en la segunda columna, tras presentar estímulos que tienen que ver con la cocaína, se activa la amígdala y se activa la corteza singular anterior. La amígdala tiene que ver con las emociones y las ganas de consumir, y la corteza singular anterior con planear cómo es que se va a conseguir la sustancia. También podemos encontrar cómo la corteza prefrontal se encuentra alterada, principalmente en estructura, como lo vemos en estas imágenes de dependencia al alcohol, como hay una atrofia generalizada en la corteza, pero principalmente a expensas de la corteza frontal, y como incluso en las imágenes de tomografía por emisión de positrones podemos ver que hay una disminución del metabolismo de glucosa, es decir, un hipofuncionamiento generalizado cortical, pero principalmente a expensas de la corteza frontal. En el caso de cocaína es muy parecido. Aquí vemos en la imagen en la extrema izquierda un cerebro control donde está activado, donde está funcionando, se está metabolizando la glucosa, y cómo tras una semana de abandonar el consumo de cocaína, prácticamente el cerebro no está metabolizando de una manera adecuada glucosa, está funcionando menos. Y aún tras 3 meses de abandonar el consumo, este funcionamiento sigue disminuido. Nuevamente vemos cómo los tratamientos son prolongados y cómo estos cambios conductuales, cognitivos, se mantienen por varios meses, incluso a pesar de no consumir. Si lo simplificamos, una persona que tiene dependencia a cocaína y que se encuentra tras varios meses sin consumir, al momento que se expone a un estímulo, como es ver que están cortando cocaína, activa áreas de su cerebro que tienen que ver con la memoria y las emociones, como el hipocampo y la amígdala, y automáticamente genera el deseo por consumir la sustancia. Tras esto, se activan todos los neurotransmisores del estrés, se presentan esas activaciones del sistema simpático y parasimpático y la persona comienza a sentir un malestar. Y esto lo lleva a la encrucijada entre consumir para no sentirse mal o abandonar el consumo por otras ganancias que pudiera tener. En la motivación y el impulso se ha encontrado una disminución del metabolismo nuevamente y del funcionamiento en la corteza, principalmente en la órbita frontal, que es un área muy interesante porque tiene que ver con el control de los impulsos y tiene que ver incluso con el juicio. Esta área cerebral, al verse afectada, lleva a las personas a tener conductas impulsivas, agresivas y sobre todo tener un juicio disminuido en cuanto a las consecuencias negativas. Es por esto que el consumo de sustancias, y más cuando hay este tipo de cambios neurobiológicos, está muy relacionado a la comisión de delitos. Y por eso es que estos tribunales de tratamiento para adicciones están sustentados en la biología, están sustentados en la neurociencia, de ver estos problemas de delitos causados por cambios en el cerebro que llevan a una persona a cometer una conducta de una manera relacionada íntimamente con una enfermedad del cerebro. Como conclusiones generales, creo que podríamos tener muchas, pero la primera es entender que los programas de prevención, tratamiento e inclusive reducción del daño tienen que estar adoptados, tienen que estar pensados con base a cada una de las sustancias. No es lo mismo un tratamiento para tabaco que para heroína, y mucho menos si consideramos los diferentes grupos, mujeres, hombres, niños, inclusive los otros factores que mencionábamos previamente. Esto sustenta totalmente todas las actividades de prevención. Comentaba el maestro Raúl Martín del Campo de cómo el gobierno ha estado dando énfasis a la prevención. Si una persona consume inicialmente, pero frena el consumo y no se expone al consumo repetitivo, es más probable que no genere estos cambios cerebrales y que no tenga las consecuencias negativas. Los tratamientos deben de considerarse a largo plazo, como cualquier enfermedad crónica. Tiene que tener control de recaídas, tiene que tener mantenimientos por periodos prolongados, tiene que evaluarse a la persona de forma integral
Y hay que considerar nuevamente esto, son enfermedades que tienen que ver con la medicina y que son manifestaciones físicas, emocionales, conductuales, pero tienen sustratos biológicos. Y por lo tanto, los tratamientos con medicamentos son muy útiles para muchos de estos pacientes. Y como punto final me gustaría recalcar que las estrategias punitivas de control de oferta o de control de exposición de drogas no han funcionado. Esto es como querer ver la diabetes como una enfermedad que se cura únicamente controlando la comida chatarra o el azúcar. Gracias.